Jungle. Audio Jungle. Bien, vamos a empezar a estudiar la parte de transformada Z unilateral. Quizás esto resulta muy parecido a lo que ya hemos trabajado, solo con un pequeño detallito. Entonces vamos a ver, digamos, por aquí, que vamos a definir. La transformada Z unilateral nace, digamos, de la bilateral, porque de alguna forma es una sección de la transformada bilateral. Entonces la transformada Z bilateral se definía entonces como una transformación que genera una función en tiempo, en variable compleja, que toma una función en tiempo discreto y la evalúa en esta subserie de potencias, con el detalle de que toma todas las muestras de la función, desde menos infinito a infinito, y todo lo que hemos visto sobre ella, cómo se resuelve, cómo converge, propiedades y todo lo que funciona en el fondo, y cómo funciona para el análisis de señales y sistemas en tiempo discreto. Nosotros vimos que cuando estuvimos desarrollando las ecuaciones de diferencias, hay un interés o hay un detalle de que en el análisis de sistemas es interesante poner el detalle de condiciones iniciales previas para el análisis de una respuesta. Sobre todo que en la vida real esto es algo muy normal, que siempre el análisis lo iniciamos en algún instante y a partir de ese instante, digamos, se enciende el sistema, empieza a procesar el sistema y demás. Entonces puede ser importante la definición de dichas condiciones iniciales. Entonces la transformada Z unilateral, aparte de definir esto y de que en la vida real muchos de los sistemas se comportan de forma causal, como debería de ser. Entonces, esta causalidad, condiciones iniciales, resultó tan relevante que se definió una transformada Z que contemplara estas posibilidades, al igual que en transformada de Laplace unilateral. Entonces, aquí la única gran diferencia, a partir de lo que se define, es que la bilateral es que la conversión por medio de una unilateral solo considera la transformada a partir de cero hasta infinito. Esa es su definición. De hecho, eso se puede interpretar como que ignora todas las muestras negativas o que asume que son cero. De hecho, funciones cuyas muestras de -1 hacia atrás sean cero, la unilateral y la bilateral dan el mismo resultado, dan la misma función y dan la misma región de convergencia. Entonces esa es como, digamos, la definición y por el cual empezamos a trabajar. Vean que estos tres ejemplos que están ahí son tres señales en tiempo discreto. Y podríamos a las tres hacer el análisis de cálculo por unilateral o por bilateral. Entonces vamos a tratar de plantear eso así. Entonces, por ejemplo, la señal 1. Vean que esta señal dice que es una señal en tiempo discreto definida por 1/4 elevado a la n por un escalón u de n más 5. Si dibujamos esta función, entonces por lo menos esta es una función que viene aquí decreciente. No voy a hacerla tan decreciente para que me funcione. A nivel gráfico. Más o menos. Sabemos que aquí hay una muestra, digamos, aquí hay una muestra, aquí hay otra, y esas muestras están según una función 1/4 a la n.
Como tiene un escalón desplazado 5 muestras hacia la izquierda, significa que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 muestras. De hecho, no sé, voy a poner eso mejor aquí. Voy a definir que más o menos así, y entonces así voy a quitar estas. 2, 4, 5. De hecho, la que es a la 0, esto es un 1, esto es un cuarto, y ahí sigue, hacia adelante. Esta sería un cuarto a la menos 1, sería 4. Un cuarto a la menos 2 sería 16. Esta sería 1 entre 16. Y ahí va, esa es la señal del tiempo discreto. ¿De acuerdo? Entonces, si calculamos la transformada bilateral, este está muy delgadito. Este. Si calculáramos la transformada bilateral, pues puede haber dos formas de hacerlo. Una es que el detalle es que ahí hay un desplazamiento, pero no toda la función está con el mismo desplazamiento, pero lo podríamos tratar de generar. Eso se hace, digamos, si yo tengo un cuarto a la n y le sumo 5 y le resto 5, es la misma función. Yo puedo agarrar un cuarto elevado a la menos 5, que es un cuarto elevado a la menos 5, es 1024. Y podría representar que esto es igual a 1024 que multiplica a un cuarto a la n más 5 por u de n más 5. ¿Qué es el detalle? Que esto que está aquí, eso sí es la función un cuarto a la n por u de n desplazado 5 muestras hacia la izquierda. Entonces, si aplicamos la transformada bilateral, x1 de z, perdón, sería 1024 es una constante. Y esto tiene transformada 1 entre 1 menos un cuarto z a la menos 1. Y hay un desplazamiento que es z a la menos 5. Porque tiene un desplazamiento de un k igual a menos 5. Vean que ya ahí encontramos quién sería el x1 de z. Sería 1024 z a la 5 entre 1 menos un cuarto z a la menos 1. Y como tiene un polo en un cuarto, digamos la región de convergencia sería para, y como es derecha, para todos los puntos que son un cuarto, para toda la región mayor a un radio de un cuarto. Y esa sería la transformada bilateral. Resulta que si ahora lo planteamos, entonces esta sería, vamos a ver, si ahora lo que decimos es, no, lo vamos a hacer por una transformada z unilateral. La unilateral lo que dice es, según su definición, va a aplicar una sumatoria donde va a tomar las muestras de 0 en adelante de x de n, o sea, aquí. ¿Y esto qué pasa? Lo ignora, asume que es 0. Esa es la definición de la transformada unilateral. Entonces, si usted lo ve así, cuando usted aplica la transformada unilateral de la función x1, que digamos que es un cuarto a la n por u de n más 5, la transformada solo va a tomar, digamos que es un x1, pongámosle prima o techo ahí arriba, que nada más sería un cuarto a la n por u de n.
que toma solo de la muestra cero en adelante, de ese exponencial decreciente, de esa, sí, esa función exponencial. Si teníamos eso, ¿quién la transformada de esto? Es una señal derecha como tal y su transformada va a ser 1 entre un cuarto z a la menos 1 con región de convergencia mayor a un cuarto. Vean la diferencia, esto es x1 de z, pero para la función bilateral. Entonces, de hecho, bilateral, pues, a veces es un toque más simple. Bueno, esto ahí quedó medio extraño. Entonces, vamos. El detalle es ese, la sumatoria empieza en 0, por tanto, todo lo que hay de 0 o de la menos 1 hacia atrás se asume que es 0. Y la transformación correspondería a esa función. Entonces, no son lo mismo. Si la señal tiene muestras del lado izquierdo, no van a coincidir las dos transformaciones. Pero si es lo contrario, si coinciden. Si son iguales, o sea, si son 0, de la menos 1 hacia atrás, hacia la izquierda. Este es el análisis que vimos de la función 1. Ahora, ¿cómo vemos la 2? De hecho, hagámoslo aquí. X2, vean que son algunos deltas de Dirac. Está este, que está en la muestra en menos 3. Hay uno en la muestra centrado en el origen. Y esta función, 2 a la n por u de menos n. Entonces, ¿cómo queda esta gráfica? En la muestra en el 0, bueno, voy a poner aquí los 0, 1, 2, 3. Entonces esto significa, en la muestra 0 hay un 1 del delta Dirac y hay un 2 a la 0 del escalón, de esta función escalón. Entonces eso significa que tendríamos un 2. Se suman. Y hacia la derecha son 0 todas. Y hacia la izquierda tendríamos 2 a la menos 1. O sea, ven que es un 2 elevado. Entonces aquí tendríamos un 2 a la menos 1 sería un medio. Esto va a ir decreciendo. Vamos a asumir que esto es 2. Para aquí. Aquí tendríamos un medio. Bueno, un cuarto. Y en la menos 3 es un octavo, pero hay un 1 del impulso de Dirac. Entonces es 1, 8, 9 octavos. Entonces eso es más o menos algo aquí. Y ya luego entonces sigue aquí en la menos 4.
1 entre 16. Y ahí sigue. Esa es la función x2. Entonces vamos a aplicar aquí ambas transformaciones. Vamos a ver la bilateral. Podemos hacer, bueno, varias formas. Es sobre todo la que hay que tener más cuidado cómo resolver, podría ser esta. Uno la podría ver, digamos que sea una función que sea 2 a la menos n por u de n. Que eso es igual a decir que esto es igual a un medio a la n por u de n. Digamos que esta función, si la usamos, esta función tiene transformada es derecha y tendría transformada 1 menos un medio a la z a la menos 1, con región de convergencia mayor a un medio. Aquí va a ser, esto está bonito, usar algunas propiedades. Un segundo. Vean que esta función, si esta función, no sé, le podríamos llamar, no, h tal vez no, llamémosle g de n. Si usted agarra g de n y la invierte, o sea, g de menos n, esto es igual a 2 a la n por u de menos n, que es igual a la función de arriba. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Quién sería la transformada z de esta función? Sería g de z, pero vean que la inversión hay que agarrar los z y evaluarlos en menos 1. Y la región de convergencia, porque eso es un mapeo de inversión, hay que aplicarle un mapeo de inversión a la región de convergencia original. Entonces, vean que aquí en la región de convergencia hay un círculo, aquí donde hay un polo en un medio y converge aquí afuera. Entonces, la función g de z, evaluada en z al menos 1, sería 1 entre 1 menos un medio z a la menos 1 menos 1. Que esto es igual a 1, un medio de z. Y la región de convergencia, ¿qué pasa si usted a esta región le aplica una inversión? Entonces vamos a tener, es un círculo centrado en el origen, vamos a tener igual un círculo, pero ese círculo ahora pasa por 2, porque la inversión de un medio va a ser 2. Y como todo lo que estaba afuera, la región exterior, como está centrado en el origen, va a pasar a ser la región interior del mapeo. Entonces sería para una región de convergencia de la magnitud de z menor a 2. Entonces eso ya nos sirve para la transformada de ese término. Entonces x2 de z sería, el primer delta Dirac sería 1 por z a la 3 por estar en la posición adelantada de 3. Más un 1 del impulso que está centrado. Más 1 entre 1 menos un medio de z. Igual aquí ya uno podría hacer como un denominador y tratar de buscar la expresión con polos y ceros.
Entonces aquí tendríamos z a la 3 por 1 menos 1/2 de z más 1 menos 1/2 z más 1. Factor común, que eso fue lo que hice, tratar de generar un factor común, este término. Z a la 3 menos 1/2 z a la 4 menos 1/2 de z más 2. Menos 1/2 de z más 1. Uno podría factorizarle menos 1/2 arriba y abajo para que se cancelen, solo como por pensar en que se vea más interesante y más ordenadita. Si le saco esa factorización, z a la 4 quedaría con 1. Z a la 3 quedaría como menos 2. Z quedaría como menos z. Y aquí quedaría como menos 4. Y abajo, factorizándole ese, quedaría z menos 2. Aquí quedaría z positivo. Y vean que de hecho de ahí hay polos y ceros. Tenemos un polo en z igual 2 y hay ceros en 2.18 menos 1.18 0.5 más J 1,15. Esos son los tres ceros. Ahora vea que esto también tendría un polo en infinito y de orden 3 para que haya. Entonces vean que la región de convergencia, esto es una función que tiene región de convergencia. Todos los puntos z menor a 2.
Entonces esa es la región de convergencia y esa es la transformada Z. Vean que todo, digamos, la mayoría de las muestras son del lado izquierdo de la muestra cero y demás, entonces eso está bien. De hecho, si uno ve la expresión, vean esta expresión aquí al inicio, que eso es lo que estaba revisando. ¿Dónde se indefine esta función? De ahí, si usted viene y le evalúa en infinito, y si viene y le evalúa en 2, son los polos. En ambos valores del plano complejo, esa función se indefine. No es analítica. Esa es la bilateral. Voy a borrar esto de propiedades porque es que para no hacer... Y voy a hacer aquí en este espacio, voy a hacer la unilateral. El detalle es que la unilateral es trivial. ¿Por qué? Si usted ve la gráfica, la unilateral lo que hace es considerar de la muestra 0 en adelante. Ignora todo esto. Asume que vale 0. Porque la integral de la sumatoria trabaja así. Al tener eso, solo lo que tengo que transformar es ese 2. O sea, la función que tengo que transformar es un 2 por un delta de n. O sea, esto va a ser igual a 2. Y como la función es un 2, no tiene polos ni nada, la región de convergencia es todo z que pertenece a los complejos, en este caso. Entonces, esa es la señal 2. Aquí teníamos la 1, todo muy bien. Y ahora entonces vamos a copiar esto para resolver la 3. Entonces vamos a venir por aquí. La 3 es una función que es un medio elevado al valor absoluto de n. Esta gráfica es como la versión laplaciana, pero en tiempo discreto, que conocíamos. Esta gráfica, vean que si usted evalúa en 0, esto va a valer 1. Y si usted empieza a evaluar puntos, digamos, vamos a poner aquí un par de muestras. Esta y esta. Y vamos a poner otras 3 del lado izquierdo. Si usted viene y trata de ver, entonces, cuando evalúa en 1, de eso es un medio a la 1, esto es un medio. En 2, es un cuarto. Y así va esto. Un octavo y demás. El detalle del valor absoluto significa que si usted evalúa en menos 1, el valor absoluto absorbe el menos. Y lo mismo va a ser, entonces la imagen va a ser un medio a la 1. Que un medio a la 1 es un medio. Entonces eso es como que genera una función simétrica par. Esto es un cuarto. Y aquí un octavo. Entonces hacia la derecha y hacia la izquierda es igual. Para transformar eso hay que trabajar, vamos a borrar aquí, una combinación lineal, digamos, si queremos aplicar la bilateral, hay que aplicar una descomposición de x3 en dos componentes. Entonces tomar que x3 es una combinación, ok, voy a tomarlo así, de la muestra 0 en adelante como una función y de la muestra menos 1 hacia atrás como otra.
¿Cómo represento la muestra 0 en adelante? De ahí eso es 1/2 a la n por u de n. Y la que está hacia la izquierda, podríamos verlo para que de esos valores en esas potencias, lo podríamos ver como un 2 a la n. Vean que en -1 daría 1/2, en -2 daría 1/4. Y tendríamos que multiplicarlo por este escalón. La suma de esas dos funciones es exactamente la función, digamos, laplaciana en tiempo discreto que tenemos ahí. Si tenemos esas dos funciones y transformamos por bilateral, ¿cuál es la transformada del primer término? Es un término tradicional que es 1 menos 1/2 z a la menos 1. Y el otro casi se ajusta, pero para que podamos trabajarlo tiene que ser aquí un menos y un menos. Entonces quedaría un menos ahí. Y el menos 2 a la n por el escalón tendría transformada 1 entre 1 menos 2 z a la menos 1. Solo que este primer término converge para todos los puntos z que son mayores a 1/2, por ser la componente derecha. La otra es una componente izquierda, que su convergencia está definida, el polo que está en 2, pero como es una componente izquierda, para los puntos z menores a un círculo del radio 2. De hecho, ven que esto forma un anillo y la señal es bilateral, como tal. Entonces, x3, vamos a seguir aquí. Vamos a hacerlo en una sola expresión. Vean que tendríamos, haciendo una multiplicación en cruz para sacar como un denominador. Ese es lo que hay que resolver arriba. Ya ahí apliqué el signo para que cambien de signo -1 y más 1/2. Y abajo tendríamos se cancelan los unos y eso es -2 más 1/2. 1/2 menos 2, entonces -3/2. -3/2 z a la menos 1 entre Entonces, para sacar polos y ceros, podemos multiplicar arriba y abajo por z al cuadrado, porque es el orden mayor que ocupo. Entonces, esto tendríamos -3/2 de z entre z menos 1/2 y z menos 2. Eso sería que los polos, hay dos. Uno está en 1/2 y otro está en 2. Y los ceros tendríamos un 0 que estaría en el origen y el otro 0 tendría que estar en infinito. Y de hecho, si ustedes evalúan en infinito, eso tendríamos infinito al cuadrado en el denominador e infinito a la 1 en el numerador. Esa proporción, cuando me acerco a infinito, tiende a 0. Y el diagrama. No, y bueno, la región de convergencia, vamos a nada más definirla. Sería de 1/2, todos los puntos z entre 1/2 y 2 a nivel circular. Muy bien, ¿verdad? Esa es la bilateral. Y si trabajamos la unilateral, recuerden, yo siempre insisto en esto.
Es de la muestra cero adelante. Y todo lo que está atrás para la unilateral lo asume como si fuese cero. Lo asume, no son cero, pero ella solo transforma de cero en adelante, que es equivalente a asumir eso, que son cero hacia atrás de la muestra cero. Y si es solo hacia adelante, el x3 que ella va a convertir es solo un medio a la n por u de n. Eso es solo las muestras que va a tomar y va a convertir. Entonces el x3 unilateral solo es ese término. Con región de convergencia es derecha mayor a un medio. Está solo como agrupándola ahí, ya como resultado final la bilateral. Entonces ahí tenemos ambas, divergen. O sea, divergen, perdón, son distintas. Entonces esa es la idea. A la hora de transformar, usted transforma solo lo que hay de cero hacia la derecha. Ese es el trabajo que tomamos ahí. La idea de esta transformada es para poder trabajar, aparte de aplicarla como en este caso y saber qué es el detallito este distinto, a nivel del manejo de propiedades, digámoslo así, los desplazamientos tienen un manejo un poco distinto. Lo vamos a ver aquí con las propiedades de la transformada. Pero esto es una bilateral. Voy de nuevo. Están abajo, sí. Voy. Voy a copiarlo todo si puedo ahí. Bien. Bilateral, unilateral. La tabla de propiedades. Una de las tablas de mayor diferencia, o quizás casi que los dos diferencias importantes, así, y por la cual se estudia, es esta de acá, los retardos y los adelantos. Debido a que los retardos y los adelantos son los que nos van a permitir trabajar con condiciones iniciales. Entonces vean que ahí arriba dice, el problema es bueno, de hecho es un ejercicio del libro de texto. Y dice, existe un sistema de entrada X y salida Y, que se rige por la ecuación de diferencias la siguiente. Determine la respuesta de estado cero, la respuesta de entrada cero, perdón, la primera, después de estado cero y la respuesta combinada. Es el típico problema de este análisis de sistemas. Vamos a explicarlo poco a poco. Hay algunas cosas que necesito explicar antes de que comprendan. Si usted tiene una función y de n
esto es así, con transformada z unilateral y de z. ¿Qué representa y de z? O sea, esa función y de z en el dominio de Laplace, ¿qué función tiene? ¿A quién representa de la señal x de n? De la señal y de n. Representa, o sea, supongamos aquí que y de n tiene muestras. Digamos que son esas, para poner una idea. ¿Qué representa y de z? Y de z representa de y de n esta sección. Las muestras de 0 en adelante. Ella no conoce las muestras de 0 hacia atrás. Entonces, esto es y de n. Ahora, ¿quién sería, y esa es la pregunta, quién sería la transformada z de y de n menos 1? Usted diría, ok, esto sería igual por propiedades de desplazamiento tradicional y de z por z a la menos 1. Y aquí es donde vienen unas diferencias. Si usted toma esto, que esto representa las muestras, esto, vamos a ver, más o menos, es un bosquejo, pero más o menos, esto ahí, eso es y de n. Si usted grafica y de n menos 1, se mueve una muestra a la derecha. Quedaría así. Este y de z que está aquí por z a la menos 1, lo único que representa es estas muestras de la señal, de la muestra 1 hacia adelante. Y si usted tuviera que calcular la transformada z unilateral, la unilateral, ¿qué es lo que hace? Toma de la muestra 0 adelante. Entonces, ¿qué es lo que no calza? Que este desplazamiento que producimos, que generamos aquí, en el término de variable z, con el z a la menos 1, hace falta una muestra. El gran dilema es que esta muestra que está aquí no está contemplada y vean que esa está en la muestra 0. No la podemos ignorar a la hora de ver ese desplazamiento. Entonces, manualmente, esta propiedad de desplazamiento requiere que uno agregue esa muestra a mano. ¿Cuál es esa muestra? En forma general, yo no sé quién es el valor, porque dependería de cada caso, pero corresponde a esta muestra. ¿Quién es esa muestra? Y de menos 1. Y ahora, ¿dónde está esa muestra en el dominio Z? Está en la serie. Recuerden que esto viene de una serie. En este caso sería de y de n. O digamos, pongámoslo muy general. Viene de una serie donde aquí vienen las muestras y demás. Si ahorita esta está en la muestra 0, esto es un z a la n en n igual 0. Entonces esto es un z a la menos 0. Entonces, digamos, la transformación se amplía a agregar esto. Y este término de aquí puede servir para contemplarlo como una condición inicial. De hecho, vean que ustedes aquí en el resultado dice que y de menos 1 es 2. Nos están dando esa condición inicial de análisis. Más o menos esa es la idea. ¿Cómo extrapolamos esto? ¿Qué pasa si esto es un y de n menos 2? Si lo transformamos por unilateral, uno dice, sería y de z, que es el de arriba, es este de acá,
y lo multiplicamos por un z a la menos 2 por el desplazamiento. Pero al producir ese desplazamiento que tendríamos ahí, al tener ese desplazamiento, estas muestras que estaban acá, esta es la función original, y de n, pero si yo la desplazo 2 muestras hacia la derecha, quedaría más o menos así. Resulta que este término nada más solito solo representa esto que está aquí. Hacen falta 2 muestras, estas dos. Entonces esas 2 muestras hay que agregarlas a mano. Entonces, a mano significa, y de menos 1, ¿quién era? Es esta, que ahora está puesto en la posición de la muestra n igual 1 después de desplazar. Entonces eso le va a otorgar la potencia z a la menos 1 en la serie. Y además, ahora como desplazamos 2 muestras, aparece y de menos 2, porque esta muestra de aquí es esta de acá, que esto es y de menos 2. Entonces, volviendo abajo, solo que estas y de menos 2 quedan en la posición de z a la 0 de la secuencia, de la serie. Voy a ponerlo, pero eso es z a la 0 es un 1. Esas expresiones son las que resultan si evaluamos este término acá, el que está en la tabla de propiedades. Usualmente yo prefiero que lo trabajen entendiendo, porque es, digamos, una forma más directa, creo que hasta evita uno la idea de errores o así. Yo casi nunca trato de usar esa fórmula como directo porque no me gusta. Me siento más cómodo entendiendo cómo se trabaja la transformada de desplazamientos unilateral. Porque de alguna forma, entonces yo le digo a usted en forma genérica, ¿quién sería y de n más 3? Entonces usted dice, ok, eso es z a la menos 3 por y de z, más un z a la menos 2 por y de menos 1, más un z a la menos 1 por y de menos 2, más y de menos 3. Vean que de hecho lo que se conforma es como un polinomio, que este polinomio que se conforma de aquí hasta aquí va a ir de la potencia más negativa, que es menos 3, hasta z a la 0. Y las constantes que multiplican esas potencias van a corresponder a valores, digamos, de la señal que después vamos a usar como condiciones iniciales. En este caso usa 3, y de menos 1, y de menos 2 y y de menos 3. Vean que estos términos, ¿por qué vemos esto? ¿Recuerdan cuando vimos ecuaciones de diferencias? Las ecuaciones de diferencias tienen este tipo de términos, que estos son salidas anteriores, o también podrían tener entradas anteriores. Por eso, la transformada z unilateral la vamos a usar en la solución de ecuaciones de diferencias para hacer análisis de sistemas en general. De hecho, eso es lo que estamos en el ejercicio que tenemos que resolver, eso es la propuesta. Tenemos una ecuación de diferencias y hay que hacer un análisis de respuesta del sistema, tanto de estado cero como de entrada cero. Vamos por ahí. Este es el 2.2. Ahora sí, tratemos de entrarle al problema en sí. Creo que aquí lo que traté fue de que notaran el gran detalle o quizás de cómo funciona lo que es, bueno, estos retrasos, retardo temporal. ¿Cómo funciona un adelanto? Es la misma lógica, aunque el adelanto no suele ser muy necesario, porque eso en las ecuaciones de diferencias representaría que son valores futuros. Pero si uno lo tuviera que aplicar
porque lo piden o por la situación que sea, aunque sea algo no tan real o posible. Usted dice, ok, esto tiene un adelanto de una muestra hacia la izquierda. Significa que esto a nivel de desplazamientos es un z por y de z. Pero eso es más o menos falso. Porque cuando usted agarra esta función, vean que aquí está la original, y de n, y la desplaza hacia allá, la muestra que está aquí, esta, pasa a ser ahora una muestra que está dentro de la ventana izquierda, ya sería la muestra -1 luego del desplazamiento. Y esa muestra ya no debe de considerarse en la transformada unilateral. Pero si usted lo desplaza en conjunto, así, z por y de z, lo está conteniendo en el fondo. Entonces, como si lo contiene y no debe de tenerlo, la única forma de resolverlo a nivel matemático es restarle esa muestra. Y esa muestra va a estar en la posición de la muestra -1, entonces le corresponde a la potencia z. Eso es exactamente lo que define la segunda parte aquí de la tabla. De hecho, vean la otra serie, o perdón, la otra propiedad. Vean que esta suma algunos términos, y esta de aquí abajo los resta, porque hay que eliminarlos, porque a la hora de hacer adelantos hacia la izquierda, para que la redundancia, o entendiéndose, si hacemos esos adelantos, existen muestras que van a salir como del dominio de transformación de la unilateral, y si salen de ahí, hay que tomarlos y restarlos de la función para que entonces quede correcta la transformación. Entonces esto es, digamos, de alguna forma, si usted tuviese dos desplazamientos hacia la izquierda de adelanto, esto sería un z cuadrado y de z. Habría que restar y de 0, pero y de 0 se mueve dos muestras. Entonces y de 0 va a estar ahora en la posición z a la 2. Y además hay que restar y de 1, que y de 1 quedó en la posición de la muestra 1. De la muestra -1, que le corresponde la potencia z a la 1. Bueno, aunque no son muy recurrente la parte de adelantos, funciona igual, pero hay que hacer digamos, una sustracción de esas muestras que no corresponderían. Volviendo al problema. El problema dice, tenemos ese sistema. Vean que el sistema es LTI. Ya nosotros hablamos sobre esto en otras clases. ¿Por qué es LTI? Porque la salida del sistema se define por pasa allá y le pasa de dividir, sería -1/2 de yn -1 esa es la ecuación de diferencias de la salida. Y vean que la salida está dependiendo de salidas anteriores y la entrada actual. Y la ecuación es una combinación lineal de ambas por coeficientes que son constantes. Por lo tanto, eso me dice que el sistema es LTI. ¿De acuerdo? Es recursivo porque depende de la salida anterior. Es recursivo de orden 1. Ahora, lo que queremos es, de esta ecuación, calcular vamos a ir paso a paso. 1. Calcule la entrada 0. Para calcular la respuesta de entrada 0 para esta condición inicial, y de hecho, la 2, que es la de estado 0, vamos a hacer aquí. Respuesta de entrada 0 y respuesta de estado 0. Cuando hablamos de entrada 0, es lo que responde al sistema solo previo o solo definiendo la condición inicial.
Y lo que se llama respuesta de estado cero es lo que responde el sistema referente al valor, a lo que yo pongo en la entrada. De hecho, recuerdan que en general, esto lo habíamos definido en Laplace idéntico. Todo sistema en el cual yo pueda analizar la respuesta del mismo puede estar conformado de una componente que le llamamos de zero state, que es la salida de estado cero, más la combinación lineal de la respuesta de ZI, que es de zero input. Esto lo hemos definido en el tiempo continuo. Aquí es igual. Bueno, la entrada y un sistema LTI basado en condiciones iniciales. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay que hacerlo por transformada Z unilateral. La idea es, hay que tomar esta ecuación de diferencias y transformarlo por una valga la redundancia, por transformarlo por una Z unilateral. ¿Por qué hay que hacerlo? Básicamente porque hay condiciones iniciales. Y eso significa, ok, en esta ecuación de diferencias, ¿quién es y de n en z? De llamémoslo nada más y de z. Y este otro lado, ¿qué sería? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la transformada unilateral de un y de n menos 1? Sería z a la menos 1 de y de z. Y hay que sumar y de menos 1, que es la muestra que se desplaza y queda dentro de las muestras positivas, de 0 en adelante. Eso sería el primer término, y el otro nada más sería un medio de x de z. La idea aquí es, cuando uno tiene esta ecuación, es despejar y de z, y todo lo demás después transformarlo a tiempo, para poder encontrar cuál es la respuesta. Pero bueno, el paso que sigue, que voy a requerir, es agrupar y de z en un lado, para tenerlo, digamos, como la posibilidad de despejarlo. Ahí y de z tendríamos eso en el lado izquierdo. Y lo que sobra, tendríamos un medio x de z, esto, ya esto lo gastamos, y esto también. Y aquí nos queda menos un medio de y de menos 1. Si pasamos a dividir el término que está acompañando a y de z, vean que lo estoy agrupando en dos secciones, con un detalle, con un detalle particular el por qué lo estoy haciendo. Si ustedes notan, esta componente, que es una combinación lineal al final, si la condición inicial, que es y de menos 1, fuera 0, toda esta componente a la hora de transformarlo al tiempo daría 0. Por eso a esta se le conoce como la respuesta que depende de condiciones iniciales o de que la entrada es 0. Por eso se le conoce como y de zero input. Y a lo que generemos de esta componente, que vean que se diferencia de la anterior por el detalle de que si la entrada fuera 0, la transformada zx de z de la entrada sería 0. Y si ambas son, o sea, y si es 0, todo eso que está ahí daría 0. Y no tendríamos respuesta dependiente de la entrada, la cual se define como la respuesta de estado 0. Porque su dependencia solo es de la entrada. Asume que el estado o las condiciones iniciales son 0. Lo mismo con la otra. Esa es de la forma de razonar los nombres que le corresponden a cada uno.
Entonces, si a uno le piden calcular, vean que el punto 1 es la respuesta de entrada cero, que es la que se basa solo en las condiciones iniciales. Lo único que habría que transformar es esta función al tiempo. Y de menos 1, vean que es igual a un 2. Y si transformamos esto al tiempo, no lo es. Acá, y de 0 input de n, y esto nada más es menos 1/2 a la n por u de n. ¿Por qué derecho? Porque el sistema es causal, por un detalle, digamos. Porque vean que la ecuación de diferencias, la salida solo depende de lo que hay hoy en la entrada o lo que hubo en la entrada. De los valores que, digamos, que estuvieron antes. Es una forma de ver, digamos, de verlo. Esto es, digamos, la respuesta de estado cero. Perdón, de entrada cero. Zero input. Porque para calcular esto no depende de la entrada, se asume de hecho como que si la entrada fuera cero. Bueno, aquí creo que me equivoqué, hay un signo, porque esto si fuese negativo, aquí le hace falta un pequeño signo, porque vean que el denominador es 1 más, significa que aquí A vale menos 1/2, según la tabla, directo. Ahora, si queremos y de zs, y de zs de z, habría que transformar 1/2 de la entrada. ¿Cuánto es la entrada? Vean que la entrada tendríamos. Es una función normal entre si aplicamos esto, de alguna forma esto nada más nos dice que es 1/2 y tendríamos 1 y hay que hacerle la inversa a esta función. Hacemos lo que regularmente correspondería para hacer una inversa. Ahí multiplico por z al cuadrado. Gastamos cartuchos. Pero en este momento es propia. Perdón, es impropia, ya que son del mismo orden. Entonces esto hay que arreglarlo con mandar a dividir al menos, mandar a dividir uno de los zetas. Dejaría la expresión así, la expandimos para un par de parciales. Calculamos esas dos constantes. Y tendríamos esto.
Ah, me faltó un medio aquí. Bueno, y ahí lo ponemos. Acá. Un cálculo de parciales tradicional. Sí. Cancelamos esos términos. Esto a mí me da el A un tercio. Y este un sexto. Por lo que y de zs de z es igual a un tercio por z, z más un medio. Vean que el z es porque lo estoy devolviendo, el que pasamos hacia el otro lado. Esta función hay que multiplicar, digamos que cada fracción parcial hay que pasar la potencia negativas. Como son de orden 1 los denominadores, con z a la menos 1 es suficiente. Entonces tendríamos un tercio de z a la menos 1 Bien, entonces ahora, mira, no había, se me ha olvidado, aquí hay un z a la menos 1 y hay un z, estos z a la menos 1 se cancelan, pues mucho mejor. Y si transformamos ya el tiempo, y es y de zs de n, que es de zero state, solo es en valores con respecto a la entrada, la respuesta con respecto a la entrada, sería un tercio por menos un medio a la n por u de n, más un sexto, este es un cuarto a la n por u de n. Entonces esta sería la respuesta. Que estas respuestas también tienen otros nombres. Esto se le puede llamar, la primera que hemos visto, la respuesta natural. Son los mismos nombres que usábamos y la misma definición al final que usábamos en sistemas en tiempo continuo. Y esta de acá era la respuesta forzada. Estas son como los dos pares de nombres comunes con respecto a estas dos respuestas. Y esta era para el 1, aquí calculamos el 2. Y si quisiéramos nada más la respuesta total, vean que para este caso dice la misma condición inicial y la misma entrada.
Entonces, al considerar ambas situaciones, ¿sí? La respuesta nada más agarra y sume lo que representa la respuesta de estado cero y súmele lo que representa la respuesta de entrada cero, que son las funciones que calculamos ahí. Entonces, un sistema LTI, cuando se analiza su respuesta puede estar determinada por condiciones iniciales que generan la respuesta natural o de entrada cero, más la respuesta que genera la entrada de excitación, que se le conoce como respuesta de estado cero o respuesta forzada. Cualquier ecuación de diferencias que podamos encontrar la respuesta para una entrada y condiciones iniciales llevaría un procedimiento igual, acompañado de división de fracciones parciales, transformada inversa y todo lo que involucraría, digamos, esos cálculos por ahí. Se tiene un sistema LTI cuya función de transferencia está determinada por esa función. Vean que la función tiene un polo en el origen. Si la evaluamos, en el origen tiene 1 entre 0 infinito, el infinito, infinito se indefine. De hecho, vean que la región de convergencia dice que es todo el plano complejo, básicamente, excepto el origen, donde está el polo. Dice, determine la respuesta al impulso. Para poder determinar la respuesta al impulso, en este tipo de funciones no se puede pensar en usar división de polinomios, ni por integración compleja. Tampoco se podría trabajar con expansión de fracciones parciales. Solo se puede trabajar con la expansión de la serie como una serie de Laurent, en este caso a través de una serie de Taylor. Vean que eso fue uno de los métodos que vimos para lo que sería la inversa de una función. Entonces eso es lo que vamos a tratar de conseguir. ¿Quién es esa función h de n? Entonces vamos a tratar de expandir en series de Taylor centrada en 0 a e a la 1 entre z. Para esto podemos apoyarnos primero de la serie e a la z, que es una de las series que conocemos. Está por la página de las primeras del formulario. Sí, página 3. Página 4. La serie de Taylor de una serie de e a la z es centrada en ser 1 más z entre 1 factorial, z cuadrado, y ahí continúa. Donde su definición sería z a la n entre n factorial y ahí sí. Sin embargo, esta no es la función que tenemos que trabajar. Lo que hay que hacer es aplicarle un mapeo de inversión, cambiar a z por 1 entre z en la ecuación que tenemos ahí, en ambos lados, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. De hecho, vean que si lo aplicamos al lado izquierdo, ya es exactamente la función de transferencia que tenemos. Y eso produciría entonces aquí 1 z a la menos 1 más 1 factorial. Este término si interpretamos esto comparándolo con la ecuación de las transformadas z,
¿quién sería la respuesta al impulso de esta función? Vean que es una secuencia de valores. Esa secuencia de valores sería 1, 1 entre 1 factorial, 1 entre 2 factorial. ¿Vean? Porque esta es la posición z, o sea, esta es la n igual a 2, esta sería la muestra 0, 1, 2, luego sigue 1 entre 3 factorial, y esto para el enésimo caso tendríamos 1 entre n factorial. Significa que h de n se podría resumir que es igual a 1 entre n factorial por u de n, para que sea solo de 0 adelante, hacia la derecha. Bien, ahora dice, indique si es causal. Vean que la ecuación h de n, todas las muestras antes de la muestra 0 son 0. Entonces, como h de n cumple esta ecuación, ambos lados, que es la ecuación de causalidad, dice si el sistema es causal. Si es causal el sistema. Luego dice si es estable. Para ver si es estable puede haber dos formas. Vea que la región de convergencia sí incluye el círculo unitario. Entonces eso está muy bien. La otra forma es que si vemos que h de n, que es igual a 1 entre n por u de n, esta función, si le aplicamos, digamos, el límite de h de n, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. Entonces, es una función que va convergiendo a 0 y a 0. Entonces, de alguna forma, esto significa que h de n es absolutamente sumable. Y si es absolutamente sumable, sí es estable. Luego dice, el sistema anterior se estimula con un escalón unitario. Encuentre qué valor tiene la salida y de n del sistema cuando n tiende a infinito. Entonces, la salida del sistema va a estar definida por la función que está determinada por la transformada de la entrada. Esto es 1 e a la 1 entre z, y la entrada es un escalón. Entonces, un escalón es 1 menos z a la menos 1. Entonces, hay un teorema. Entonces, para este punto 4,
Vean que el punto es que esto es muy complicado transformar al tiempo y ver a qué tiende y de n cuando n tiende a infinito. Pero hay un teorema que es el teorema del valor final que se utiliza en transformada z unilateral, que permite determinar el valor de infinito al cual tiende la secuencia discreta. Este teorema del valor final, como tal, vean que en este caso el sistema es causal, la entrada es causal, por lo tanto la respuesta es causal. O sea, todo es antes de 0, 0, en las tres señales. Antes de la muestra 0, vale 0. Por lo tanto, para esta situación de análisis, la transformada bilateral y la unilateral generan los mismos resultados. Si usted aplica una bilateral es como si estuviera usando una unilateral. Como tenemos eso, el teorema del valor final dice que si usted quiere calcular este valor para una función, lo que tiene que resolver entonces es un límite donde z tienda a 1 de la multiplicación de este término. Y como nosotros ya sabemos quién es y de z, podríamos intentar resolver ese límite. Eso está en la página 11, abajo en la tabla de propiedades de la unilateral. Aquí sería un e a la 1 entre z. Bien. En 1, vean que aquí, bueno, aquí podríamos multiplicar por z arriba y abajo. Al hacerlo, tendríamos entonces z por z a la menos 1 por e a la 1 entre z entre z menos 1. Entonces aquí hay un término, un par de factores que se cancelan. Y la evaluación de esto sería, no era mío, que hice aquí. Es que aquí sería en z igual 1. Entonces esto sería 1 por e a las 1 entre 1, que es igual a e. Entonces, y de infinito, esta función converge a e. Entonces es causal, es estable, converge a e para la entrada acotada del escalón. Y demás. Ahora vamos a ver con este problema. Dice, tenemos un sistema LTI discreto, en tiempo discreto. Tiene respuesta al impulso la función que tenemos ahí. 1. Encuentre la función de transferencia. Esta función la encontramos en la tabla de transformaciones. Es una función conocida. Su transformada z, que representaría la función de transferencia, es 1 menos z a la menos 1 coseno de pi tercios. Ahora, eso entre 1 menos
2z a la menos 1 coseno de pi tercios más z a la menos 2. Esa es la función. Lo que hay que contraer es polos y ceros para determinar la región de convergencia. Que de hecho, esto es casi como resolver, aquí se resuelve la 1 y la 2 casi al mismo tiempo. Para poder encontrar polos y ceros, vamos a tomar esta función coseno de pi tercios, eso estaría igual a un medio. Esto lo vamos a multiplicar por z al cuadrado arriba y abajo. Esto tendríamos que, tendría z y aquí tendríamos z cuadrado menos z más 1. Ceros hay 1 en el origen y 1 en un medio. Entonces, estos tenemos un par de polos. 1 en 1 más raíz de 3j medios. Que estos polos es 1 ángulo de 60 grados y este es 1 ángulo de menos 60 grados. Entonces el diagrama que tendríamos círculo unitario que podemos marcar. Entonces tendríamos los polos como acá a 60 grados y como acá. Z1, Z2, 1. Y los polos serían esos y los ceros, habría un 0 acá y uno en un medio positivo. Uh-huh. Ahora, ¿qué más teníamos? Vean que un detalle interesante es con esta función
de respuesta al impulso es un hecho que es un sistema causal. Es causal porque la respuesta al impulso es de la muestra cero hacia la derecha. Entonces es un sistema causal. Al ser causal y solo tener esos dos polos, de la región de convergencia no le queda otra que ser del círculo unitario hacia afuera. Sin embargo, el sistema no es, digamos, el sistema no es estable. Porque no se puede garantizar que sea estable. Porque el sistema requiere, así como está definido, que la región de convergencia incluya al círculo unitario, no que éste sea parte de la frontera de la región de convergencia. Por tanto, el sistema es inestable, porque solo hay dos condiciones para nuestro caso. Y este no permite garantizar estabilidad para cualquier situación, por tener los polos justo en el límite del círculo unitario. Entonces ahí está la función, está el diagrama, está los ceros y los polos, y que es una condición del sistema no estable o inestable, que significa lo mismo. Entonces digamos que aquí respondimos 1 y 2. La 3 dice que determinemos la ecuación de diferencias. Entonces vamos a tomar la función de transferencia La función de transferencia, por definición, se tiene que es la salida del sistema en Z entre la entrada del sistema. Si multiplicamos estos polinomios por el numerador y el denominador en cruz respectivo, tendríamos que x de z se multiplica por s y de z por este otro. Si a esta ecuación ahí le aplicamos inversa, x de z por 1 va a ser x de n menos un medio x de n menos 1. Y del otro lado tendríamos y de n menos y de n menos 1 más y de n menos 2. Y la ecuación de diferencias para calcular la respuesta del sistema sería y de 1 menos y de 2 más xn menos un medio de xn. Vean que es una ecuación recursiva. Recursiva era porque depende de este parámetro y de este, que es, de alguna forma es que necesita los valores de salida que obtuvo algunas muestras atrás. En este caso la penúltima y la última, la anterior y la tras anterior.
¿Qué me comí ahí? Ah, me comí un término. Me comí así. Y ahora dice el 4, encuentre la respuesta de estado de entrada a cero del sistema para esas condiciones iniciales. Para trabajar las condiciones iniciales, y de hecho es la única forma, 4.1 si esta es la transformada, esta es la ecuación de diferencias, a ella le podemos calcular, aplicar una transformada z unilateral. Si se lo aplicamos, tendríamos que y de z es igual a y de z por z a la menos 1 más y de menos 1 menos sería z a la menos 2 por y de z más y de menos 1 en la posición 1 y y de 2. Y de menos 2. X de z luego sigue. Y luego sería menos 1/2 de X de z más X de menos 1. Ahora, en nuestro caso nos están pidiendo, bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que calcular es la respuesta de entrada 0. Voy a copiarlo aquí un momentito para hacer eso. Lo que ocupamos calcular es la respuesta de entrada 0. Entrada 0 significa que asumimos que la entrada es igual a 0. Si la entrada es igual a 0 para esta situación, esto es 0, también la condición inicial y este término también. Solo queda esto de allá. Lo que hacemos es agrupar y de z. De un lado de la ecuación, aquí sería 1 menos z a la menos 1 más z a la menos 2. Y varios términos. Esos términos lo que voy a hacer es agruparlos del lado derecho. Tendríamos y de menos 1 menos y de menos 1 z a la menos 1 menos y de menos 2. ¿Cuánto valen ambos? Las dos valen menos raíz de 3 medios.
Entonces, si valen igual, este término se cancela con este. Y aquí tendríamos menos raíz de 3 medios z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 más z a la menos 2. Esto hay que convertirlo al tiempo y obtendríamos y de zero input de n, que es la respuesta natural o la respuesta de entrada cero. Símbolos, los signos ahí se cancelan. Esto hay que pensar en multiplicarlo por z cuadrado y z cuadrado. Entonces esto tiene un par de raíces. Coinciden de hecho con los polos de hace rato. Entonces esto sería z se puede expandir en fracciones parciales, donde nada más para recordar estamos montando para hacer el cálculo de la primera constante A. Cerramos aquí, terminamos de ver todo esto por acá y evaluamos. Esto es igual a 1/2 ángulo de menos 30. Entonces B va a ser igual a 1/2 ángulo de 30. Por tanto, y de z esa es la otra constante.
Y esto entonces podríamos verlo como y de n, que es igual a 2 veces por la constante de las fracciones, por un primero medio, y del polo, el radio del polo era 1. 1 a la n por el coseno de 60 espitercios de n menos 30 grados u de n. Chequear un par de valores para estar. Sería 1. Y esa sería la respuesta forzada, la respuesta natural. O respuesta de entrada cero del sistema. Bueno, aquí falta un detalle importante. Creo que me lo salté por apresurado. Estos términos que están aquí hay que multiplicarlos por z a la menos 1 y z a la menos 1 arriba y abajo. De hecho, ahí. Entonces estos términos, bueno, por z a la menos 1 y por z a la menos 1. Todo iba bien, excepto que estos términos sobran arriba. Que eso hay que aplicarle un desplazamiento de una muestra a la función. Entonces, si hay que aplicarle un desplazamiento de una muestra, porque queda ahí. Esto íbamos bien aquí, pero aquí tendríamos 1 por n a la menos 1 por el coseno de pi tercios de n menos 1 menos 30 grados por u de n menos 1.
Para esto entonces tendríamos y de n. Esto es igual a, se cancelan a un coseno de pi tercios menos pi tercios de n menos pi tercios, pero menos pi tercios es 60 grados, menos 30 grados y por u de n menos 1. Y de n sería igual a un coseno de pi tercios de n menos 90 grados. Si un coseno está retrasado 90 grados, ese coseno es lo mismo que un sen. Y como el sen en 0 es 0, entonces esto se podría sustituir pero por el u de n normal. Pero eso solo porque el 0, sen en 0, en la muestra 0 vale 0. Y estas dos ecuaciones de aquí terminarían siendo lo mismo. Entonces, digamos, las respuestas podríamos dejarlas como esas dos. Faltó el desplazamiento, por apresurarme con ese paso, pero el desplazamiento, por supuesto que quedaba ese z a la menos 1 que había que trabajar. Audio Jungle.